presentan la opinión de Álvaro Rosero León. Muy buenos días, son las 9:13, aquí da inicio en efecto el show. No, este no es el show de la papaya, es la opinión de Álvaro Rosero León. Después vendrá el show de la papaya. Estoy intentando justamente separar esta responsabilidad de los temas sobre los que opino respecto de los programas de la estación de XFM y de la radio Cadena Democracia. Les invito, sin embargo, después de esta opinión, a escuchar el show de la papaya por XFM 92.5 para Quito, 89.7 para Riobamba. Después del accidente del mes de noviembre, de los tantos accidentes que se han visto en la ciudad de Quito, en la Ruta Viva, en la Simón Bolívar, pero después de uno que sucedió iniciando el mes de noviembre, hubo una reacción prácticamente inmediata del alcalde de Quito anunciando algunas medidas. En ese instante, hacia el 11 de noviembre, las medidas anunciadas eran la restricción de la circulación de transporte pesado en la Ruta Viva y en la Simón Bolívar, en horarios similares a los de pico y placa, es decir, en los horarios de más alto tráfico, transporte pesado, Simón Bolívar y Ruta Viva. Esto se anunció sin poner fecha de inicio, es decir, lo que se entendía es que era una medida de aplicación inmediata. Después se precisó que la medida entraría en vigencia a partir del 1 de diciembre. Para esto también se hizo noticia. No fue la única medida, habían otras medidas, campañas de concienciación que deberían llevarse a cabo a través de, incluso se señaló, los medios de comunicación, entre otras cosas, controles permanentes, por cierto. Lo que uno puede decir tras circular todos los días en estas vías es que absolutamente nada de esto está implementado. Nada. Sin que sea un anuncio muy importante, porque evidentemente implicaba casi que seguir pateando para adelante las responsabilidades. Ahora veo que la restricción de circulación de los vehículos pesados iniciará recién el 1 de enero. El 1 de enero. Recordarán los habitantes de Quito que hace 1 o 2 semanas se dio un día cualquiera una paralización de la Ruta Viva por presencia de transporte pesado. Esta seguramente fue una medida de presión que utilizaron los gremios para presionar al alcalde para que esta medida no se tome en los términos que ya se había anunciado. Y insisto, casi que en silencio, sin hacer el gran comunicado que se hizo al inicio, resulta ser que la medida recién se va a aplicar en enero. Del 1 de enero hasta el mes de abril, únicamente en la franja de la mañana, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Será la restricción. Y después, a partir del mes de abril, habrá doble restricción, en la mañana y en la tarde-noche. Los horarios de mayor circulación de estas vías, en donde los accidentes se han producido en mayor medida también, no solo en estos horarios, en otros, pero seguramente estos son los horarios donde más problemas hay registrados, accidentes y todo lo que hemos tenido que vivir en la ciudad de Quito. Quiero decir con esto que después de la sesión del 6 de diciembre, una sesión de consejo que es conmemorativa, que siempre ha tenido, digamos que, connotaciones especiales. De hecho, no solamente en la ciudad de Quito, en otras ciudades se aprovechan estas sesiones solemnes para hacer grandes anuncios, para hablar de cosas importantes para la ciudad, de rendir cuentas, ni más faltaba, de lo que ha sucedido en el transcurso del último año, pero de invitarle a la gente a soñar con una ciudad que se ve, se dibuja, se sueña de tal o cual manera. La sesión del pasado 6 de diciembre estuvo lejos de ser eso, lejísimos. Una sesión básicamente en donde el alcalde aprovechó para iniciar su campaña para la reelección. Una sesión en donde ocurrieron cosas extrañas, por cierto. La no presencia de la representante del Ejecutivo, ni más ni menos que la vicepresidenta de la República, en lo que se podía llamar la mesa directiva.
sino ubicada entre el público. El hecho de que ciertas condecoraciones que normalmente son entregadas por quien las propone, no sucedió, y todo esto alrededor de mantener el protagonismo de el alcalde, que desde su ingreso, con los gritos perfectamente coordinados de sus huestes de reelección, se hizo sentir. Su discurso, una parte dedicada a la queja, a señalar lo que según él eran los problemas que había tenido que enfrentar para realizar su gestión y que involucraban directamente al Ejecutivo. Y vale mencionar uno que otro tema. Vale mencionar, por ejemplo, que entre las cosas que reivindica está el número de viajes que ha hecho el Metro de Quito. El número de viajes que ha hecho el Metro de Quito. El tiempo en que el Metro de Quito viene operando sin problemas, dice. Y esto lo pone como uno de sus grandes logros. Habla de la compra de los trolebuses. Después de 30 años que en efecto fueron reemplazados. Y este hecho temporal y de la necesidad de reemplazarlos es indiscutible. Ahí el alcalde tiene toda la razón. El tema es que en medio de todo esto la queja es de que el Ejecutivo no le deja trabajar y que las instituciones prácticamente están ahí para entorpecer lo que podría ser la dinámica de trabajo del municipio. Contraloría estaría por emitir un informe relacionado con la compra de esos trolebuses. Contraloría estaría por emitir un informe relacionado con la compra de esos trolebuses. Si es que las cosas van por donde inició la fiscalización interna del Consejo Metropolitano, a cargo del concejal Michael Aulestia y otros, estaríamos hablando de un perjuicio a la ciudad. Estaríamos hablando de que se utilizó una figura ilegal para la adquisición de los trolebuses, que se demostró en su momento obteniendo cotizaciones directamente de quien vendió los trolebuses. De que por utilizar ese esquema de compra, pues la ciudad terminó pagando más. Habría un perjuicio económico. Esto como la gran adquisición. Reivindicar la operación del metro. Bueno, no podría decir, sí, me siento contento porque la cosa está funcionando, pero reivindicarlo como una de mis 3.001 obras, o no sé si cada viaje está dentro de esas 3.001 obras. Y cito estos dos ejemplos porque son en realidad muchos los aspectos del discurso del alcalde Muñoz que son llamativos. Pero en cambio, cuando lo confrontas con lo que sí son sus responsabilidades inminentes, reactivas además, porque cualquier decisión que se tome alrededor de lo de la Ruta Viva y Simón Bolívar no se tomó a tiempo. Se toma ahora presionado por los hechos trágicos, lamentables, los accidentes. Y encima son solo anuncios. Son solo anuncios que no se concretan en los hechos. El anuncio de que se suspende el tráfico de vehículos pesados es un anuncio doloroso, entiendo perfectamente, para el sector. Es un anuncio inconveniente en términos productivos y seguramente va a representar dificultades logísticas y demás para no solamente para el servicio de transporte, sino para los clientes de ese servicio de transporte. Es decir, algo están transportando, algo tiene que llegar a algún lugar. Ahora va a tener restricción de horario eso. Eso va a obligar a que haya ajustes en distintos aspectos logísticos, sobre todo. Pero lamentablemente, digo, más allá de doloroso, más allá de que puede representar estos inconvenientes, pues a todas luces algo hay que hacer. Y la restricción puede ser una primera medida mientras se adoptan medidas reales, permanentes, que tiendan a ejercer un mejor control, porque el problema está ahí, pues. Y por eso digo, unas son las responsabilidades directas que tiene el municipio.
Y la responsabilidad directa que tiene el municipio respecto de la movilidad, por cierto, exclusiva, incluye el control de quiénes circulan, cómo circulan y en qué condiciones circulan, porque hay revisiones técnicas vehiculares que están a cargo de empresas municipales, de instancias municipales. Y ahí es donde deberían enfocarse los esfuerzos, porque entonces, al menos esos accidentes que tienen que ver con que el vehículo falló, esos accidentes que tienen que ver con fallos que pudieron haberse corregido a tiempo, no se darían, pues, si es que estos controles se darían de manera correcta y eficiente, sin, ¿qué puede pensar uno? Sin corrupción, sin dejar la puerta abierta para que se salten procesos, etcétera. Mientras tanto, mientras esto se corrige adecuadamente, mientras se trabaja coordinadamente para asegurarse que toda persona que maneje un vehículo pesado tiene obtenida de manera adecuada y legal una licencia profesional para conducir ese tipo de vehículos. Mientras se colocan los puntos de control adecuados, mientras se hace un hábito, mientras se educa, etcétera, la restricción evidentemente es una salida a la que hay que apelar, pues. Pero de aquí hasta enero. O sea, y no es que de aquí, desde esta fecha, desde el 10 de diciembre, desde hace un mes hasta enero. Roguemos a Dios que no haya otro accidente. Roguemos a Dios que no haya ningún accidente que involucre vehículos pesados. Porque después de un anuncio que no se cumple, que para los anuncios sí son muy buenos, ¿no? Para hacer todo el ruido alrededor de los anuncios, que no se cumple, se produce un accidente, ahí sí, nos van a disculpar, pero regresaremos a ver a los responsables, pues. A los que están en campaña. La sesión del 6 de diciembre fue eso, el inicio, el lanzamiento de la campaña. Invitó a sus amigos. No invitó a quienes no le resultan convenientes, no les dio, no digo protagonismo, sino la presencia que correspondía a miembros del Consejo Metropolitano que tenían que haber entregado condecoraciones propuestas por ellos. Todo se cuidó al detalle, se preparó baile, pachanga después, con una personalidad, lo voy a decir así, que indiscutiblemente tiene un nivel de conocimiento muy alto en todo el país, por A, B o C, a quien se lo trae para que ofrezca ese espaldarazo al alcalde de Quito, me refiero al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Trajeron a la alcaldesa de Otavalo, ni más ni menos. Es decir, como que intentando también proyectar la idea de que todos los que, siendo de la Revolución Ciudadana o aliados, pero que se han mostrado algo distantes con Correa, develando claramente cuál va a ser la estrategia de campaña, en fin. Fue el inicio de campaña, pero con los hechos. Uno tiene que decir con toda claridad, la campaña, lo que se dice en campaña y a propósito de campaña, los anuncios que se hacen, los comunicados, las intervenciones, las cadenas, los enlaces, los discursos efusivos, están lejos de las acciones. Están lejos de las acciones. Me llamó la atención que yo seguía viendo circular vehículos pesados. Entonces tienes que entrar a buscar información para darte cuenta que sin bombos ni platillos, pues la decisión había cambiado. No fue inmediata, no fue el 1 de diciembre, ahora dicen que va a ser el 1 de enero y solo parcial la restricción. Hubo una medida de presión del transporte pesado, la respuesta o la solución para quitarse de encima esa presión fue
comenzamos en enero y de esta manera. Entonces la ciudad no está primero. Los intereses reales de la ciudad, los problemas de la ciudad no están primero. No están primero en la agenda de nadie que está pensando en cómo hacer para reelegirse, en cómo hacer para no abrirse frentes, cómo hacer para pelearse con la menor cantidad de gente posible, cómo hacer para asegurar la base sólida de votos que supongo tener, dirá el alcalde. Porque si llega a ser cierta esta especie de bronca entre Rafael Correa y algunos miembros de la Revolución Ciudadana, entre ellos Pavel Muñoz, a quien creo que todos vimos que le dijo tibio, si llega a ser cierta, entonces, ¿de qué base electoral podría hablar Pavel Muñoz? Pero es el alcalde de Quito y tiene la capacidad de tomar todas estas decisiones que tienen que ver con vamos a hacer campaña. Mientras las restricciones en enero llegan, la recomendación evidentemente a todos quienes circulan por la Simón Bolívar, por la Ruta Viva es, y debería ser siempre, vayan con particular cuidado, por favor. Transporte pesado sigue circulando y transporte pesado que ya sabemos que puede tener y presentar problemas como los que han provocado los accidentes, muchos de ellos trágicos, que hemos tenido que ver y presenciar. Yo soy Álvaro Rosero, son las 9:29. Buenos días. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva responsabilidad de Álvaro